Hoy descubrirás cómo dos hombres con una visión compartida desafiaron al tiempo y a las circunstancias. Cómo una empresa que estuvo al borde de la desaparición en múltiples ocasiones, logró renacer una y otra vez como un fénix de metal y gasolina. Y al final entenderás por qué, cuando alguien escucha el nombre de esta marca, no piensa solo en un automóvil, sino en un ícono inmortal. Londres, principios del siglo XX. Las calles estaban llenas de humo, tranvías y los primeros automóviles que parecían más carruajes con motor que verdaderas máquinas modernas. En este escenario de transformación nació el sueño de Lionel Martin y Robert Bamford, dos entusiastas apasionados por la mecánica y las competencias. En 1913 decidieron fundar una compañía que cambiaría sus vidas y eventualmente el mundo automotriz. El nombre surgió de una carrera en la colina Aston Clinton, donde Lionel Martin había competido. Aston Martin sonaba potente, aristocrático, destinado a dejar huella. Al principio no había glamour ni fábricas modernas. Todo era rudimentario, piezas ajustadas a mano, ilusiones más grandes que los propios motores. Pero lo que sí tenían era una visión: crear autos de alto rendimiento con una personalidad inconfundible, diferentes de cualquier otro vehículo británico de la época. Los primeros años fueron duros. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914 y el sueño quedó congelado. Los talleres cerraron y los fundadores tuvieron que dedicarse a fabricar piezas para aviones militares. El rugido de los motores de carreras fue reemplazado por el de los cazas de guerra. Al terminar el conflicto, Aston Martin volvió a intentarlo. Sus autos se hicieron notar en competencias europeas, pero los problemas financieros eran constantes. Entre los años 20 y 30, la empresa cambió de manos varias veces, siempre con la esperanza de que un nuevo inversionista salvara la marca. Era como ver a un paciente conectado a respiradores, luchando por sobrevivir. En 1922, Aston Martin debutó en el Gran Premio de Francia, y aunque no ganó, llamó la atención. Ese mismo año, uno de sus coches corrió en la pista de Brooklands, alcanzando velocidades impensables para un vehículo británico. Poco a poco, empezaban a escribir su nombre en la historia. Pero la vida de la marca fue un sube y baja constante. Quiebras, cierres, reaperturas y otra vez quiebras. El capital nunca era suficiente. Los autos eran caros de producir, y la Gran Depresión Mundial de 1929 golpeó con fuerza a una compañía ya frágil. Para finales de los años 30, Aston Martin estaba otra vez contra las cuerdas. Apenas sobrevivían gracias a unos pocos modelos deportivos de dos plazas, admirados por su belleza, pero imposibles de sostener como negocio masivo. Y entonces, cuando parecía que la tormenta había pasado, la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939. Los sueños de Martin y Bamford quedaban enterrados, una vez más, bajo las sombras de la guerra. Pero lo que nadie imaginaba era que esta pequeña marca británica estaba destinada a resurgir después del conflicto, con más fuerza que nunca. Porque, a veces, los sueños más grandes necesitan atravesar las pruebas más duras para demostrar que pueden sobrevivir. ¿Quién sería capaz de rescatar a Aston Martin de la ruina tras la guerra? Y cómo una marca que parecía condenada a desaparecer terminaría construyendo algunos de los autos más legendarios de todos los tiempos. La Segunda Guerra Mundial dejó cicatrices en toda Europa. Fábricas destruidas, ciudades en ruinas, familias quebradas. En medio de ese escenario, Aston Martin era apenas un nombre, un recuerdo de carreras y sueños deportivos que parecían lejanos. Sus instalaciones se habían volcado a producir material bélico, y al terminar el conflicto, no quedaba más que un cascarón vacío de lo que alguna vez fue. Pero la historia de Aston Martin no estaba destinada a terminar allí. En 1947 apareció un hombre que cambiaría el rumbo para siempre: David Brown, un industrial británico que había hecho fortuna en el negocio de tractores. Brown, un apasionado de los autos deportivos, se enteró casi por casualidad de que Aston Martin estaba en venta. Pagó 20.000 libras, una suma modesta para la época, y se convirtió en el nuevo dueño. Con Brown comenzó una nueva era. La empresa no solo encontró un salvador financiero, sino un líder con visión. Bajo su dirección nacerían los míticos modelos DB,
las iniciales de su nombre, que más tarde se transformarían en leyendas. El primer gran hito llegó en 1948, cuando se presentó el DB1 en el Salón del Automóvil de Londres. Era un deportivo elegante, con líneas suaves y una personalidad muy distinta a la de sus competidores. Pero el verdadero salto llegaría 2 años después con el DB2, un automóvil que deslumbró en competencias internacionales y demostró que Aston Martin no solo podía fabricar autos hermosos, sino también rápidos y competitivos. La década de los 50 fue un periodo de gloria en las pistas. Aston Martin apostó fuerte por las carreras de resistencia y en 1959 logró una hazaña que lo inmortalizó: ganar las 24 horas de Le Mans con el DBR1, conducido por Carroll Shelby y Roy Salvadori. Ese triunfo colocó a la marca en la cima del automovilismo mundial. No solo habían regresado de la ruina, habían conquistado el Olimpo de las carreras. Al mismo tiempo, en las carreteras, sus modelos de calle empezaban a atraer la atención de la élite británica. Los autos Aston Martin se convirtieron en un símbolo de refinamiento, velocidad y exclusividad. Eran piezas de artesanía, hechas casi a mano, que transmitían más que potencia, transmitían carácter. Pero lo que realmente sellaría la leyenda estaba por llegar. A comienzos de los años 60, Aston Martin presentó el DB4, seguido por el DB5 en 1963. Ese auto, con su silueta perfecta y su mezcla de lujo y agresividad, estaba destinado a convertirse en un ícono cultural, porque ese mismo DB5 fue elegido por los productores de cine para aparecer en una película de espionaje que cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía a Aston Martin. Sí, fue el coche de James Bond en Goldfinger, un automóvil británico para el espía británico más famoso del planeta. De pronto, Aston Martin dejó de ser solo una marca de autos deportivos. Se convirtió en un símbolo global de estilo, sofisticación y aventura. Cada persona que veía a Sean Connery manejar aquel DB5 soñaba, aunque fuera por un instante, con estar al volante de esa máquina. Sin embargo, aunque los éxitos eran evidentes, la realidad financiera de la compañía seguía siendo frágil. Los autos eran costosos de fabricar y se producían en volúmenes muy bajos. David Brown había logrado rescatar a la marca, pero las tensiones económicas comenzaban a acumularse, silenciosas, detrás del glamour. La gloria de Le Mans y la fama mundial junto a James Bond parecían marcar el inicio de una era dorada. Pero pronto, la marca que había tocado el cielo tendría que enfrentarse otra vez a su peor enemigo: la inestabilidad financiera. ¿Cómo sobreviviría Aston Martin a los años más turbulentos de su historia? La década de los 60 había coronado a Aston Martin como un ícono del lujo y la velocidad. El DB5 brillaba en las pantallas de cine junto a James Bond, mientras las victorias en las pistas daban prestigio y credibilidad a la marca. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito se escondía una verdad incómoda. La empresa seguía siendo pequeña, vulnerable y dependiente de decisiones arriesgadas. Al entrar en los años 70, el mundo cambió de manera drástica. La crisis del petróleo de 1973 golpeó a la industria automotriz como un terremoto. Los consumidores buscaban autos más económicos y eficientes, mientras Aston Martin producía vehículos deportivos de gran cilindrada, sedientos de combustible. El lujo se volvió para muchos un lujo imposible. En 1972, David Brown, cansado de sostener una marca que absorbía fortunas sin garantizar estabilidad, decidió vender Aston Martin a la empresa Company Developments. Por primera vez desde la posguerra, los autos DB dejaban de estar ligados a su creador. Aún así, los problemas no desaparecieron. Los modelos de la época, como el V8 Vantage de 1977, eran potentes y atractivos, pero demasiado caros de fabricar. Las ventas eran bajas, y la competencia de Ferrari, Porsche y Lamborghini resultaba feroz. Para empeorar las cosas, los años 80 trajeron nuevas regulaciones de seguridad y emisiones que hicieron más costosa la producción. Aston Martin se convirtió en una especie de barco a la deriva, sacudido por las olas de la economía global. La empresa cambió de manos varias veces. Pasó a manos de un consorcio liderado por el magnate Peter Sprague y el emprendedor George Minden, quienes intentaron modernizar la marca. Luego,
en 1984, fue vendida al empresario automotriz Victor Gauntlet, que buscó alianzas estratégicas para sobrevivir. Durante este periodo, la compañía apenas producía unos pocos cientos de coches al año. Era casi una artesanía más que una industria. Algunos años apenas lograban fabricar unas pocas decenas de vehículos. La imagen seguía siendo fuerte, pero el negocio se tambaleaba peligrosamente. A pesar de todo, Aston Martin nunca dejó de intentar. Una y otra vez resurgía con proyectos ambiciosos. En 1986, por ejemplo, se unieron a Ford Motor Company, que adquirió una participación accionaria. Este movimiento les dio acceso a recursos y tecnología que hasta entonces les resultaban inalcanzables. Ford vio en Aston Martin un diamante en bruto. Una marca con prestigio global, un nombre cargado de mística, pero necesitada de un salvavidas financiero. Y lo fue. Bajo su apoyo, se desarrolló el proyecto que devolvería la esperanza a la marca. A finales de los 80, nació el Virage, un modelo que representaba el renacer de Aston Martin en un mercado cada vez más competitivo. Era un coche más moderno, con líneas agresivas, pensado para recuperar terreno perdido frente a los gigantes europeos. Aunque no fue un éxito masivo, marcó el inicio de una etapa de transición que preparaba el camino para una nueva era. Pero incluso con Ford de su lado, las dificultades seguían presentes. Las ventas eran limitadas, la producción artesanal mantenía los costos altísimos y las dudas sobre el futuro eran inevitables. ¿Podría Aston Martin sobrevivir en un mundo dominado por grandes corporaciones y autos producidos en masa? Los años 90 se aproximaban con una promesa, la de una nueva revolución dentro de la marca. Una transformación que, aunque arriesgada, sería capaz de devolver a Aston Martin su lugar en el Olimpo automotriz. Después de décadas de inestabilidad y casi desaparición, Aston Martin estaba listo para reinventarse una vez más. Pero, ¿qué cambios traerían los años 90 y el nuevo milenio? ¿Y cómo la marca lograría convertirse de nuevo en un símbolo absoluto de lujo, innovación y deseo? Los años 90 habían sido un campo de pruebas. Aston Martin sobrevivía, pero todavía parecía caminar sobre una cuerda floja. Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio, la historia cambió de rumbo. Era el momento de un renacimiento, de una reinvención profunda que transformaría a la marca en el ícono global que conocemos hoy. La clave estuvo en la relación con Ford Motor Company, que en los años 90 aumentó su participación y se convirtió en accionista mayoritario. Con los recursos de un gigante detrás, Aston Martin pudo soñar en grande. En el año 2001, la marca presentó un modelo que marcaría un antes y un después, el Vanquish. El Vanquish no era solo un automóvil, era una declaración. Su diseño moderno, su motor V12 y su combinación de potencia y elegancia dejaron claro que Aston Martin había regresado para competir con los mejores. Y como si el destino lo hubiera escrito, este auto también se convirtió en protagonista en el cine. James Bond lo condujo en Die Another Day, en 2002. Una vez más, la unión entre el espía y la máquina consolidaba el mito. Pero la verdadera revolución llegó con el DB9 en 2004 y el V8 Vantage en 2005. Estos modelos, producidos en la moderna fábrica de Gaydon, Warwickshire, marcaron la entrada de Aston Martin a una nueva era industrial. Por primera vez, podían fabricar autos con estándares de calidad globales y en cantidades mayores, sin perder la esencia artesanal que los distinguía. El mundo empezó a mirar a Aston Martin con otros ojos. Sus autos aparecían en colecciones privadas, en mansiones de lujo, en portadas de revistas de automóviles. La marca ya no era vista como una sobreviviente frágil, sino como un jugador de élite en la liga del lujo automotriz. Sin embargo, como en toda la historia de Aston Martin, la lucha nunca estuvo libre de obstáculos. En 2007, Ford decidió vender la compañía a un consorcio liderado por inversores de Kuwait y Londres. Una vez más, la incertidumbre regresaba. Y luego llegó la crisis financiera global de 2008, un golpe devastador para las marcas de lujo. Muchos pensaron que esta vez el final sería inevitable, pero contra todo pronóstico, Aston Martin resistió. Se apoyó en su prestigio, en su comunidad de coleccionistas fieles y en el magnetismo que solo un Aston podía despertar. Continuaron lanzando modelos que combinaban diseño atemporal y tecnología moderna, como el Rapide,
el DB11 y el impresionante Valkyrie, desarrollado junto a Red Bull Racing, una auténtica bestia de la ingeniería. La entrada en el siglo XXI también significó un nuevo escenario: la transición hacia la movilidad eléctrica. Aston Martin, fiel a su tradición de ir un paso más allá, presentó proyectos como el Rapide E, su primer auto totalmente eléctrico, y planes de electrificación para el futuro, demostrando que la marca no se quedaría atrapada en el pasado. Hoy, Aston Martin no es simplemente una compañía de automóviles. Es un símbolo, un estandarte de perseverancia, lujo y pasión. Una marca que sobrevivió guerras mundiales, crisis económicas, quiebras y ventas múltiples, pero que siempre logró levantarse, como si el destino insistiera en que su historia debía continuar. Piénsalo, cada vez que un Aston Martin arranca, no escuchas solo el rugido de un motor. Escuchas más de un siglo de lucha, caídas y resurrecciones. Es el eco de Lionel Martin y Robert Bamford, aquellos dos soñadores de 1913 que jamás imaginaron que su apellido sería pronunciado con respeto y admiración en todo el planeta. Aston Martin es mucho más que un coche. Es la prueba de que los sueños, cuando se persiguen con pasión, pueden resistir las tormentas más feroces y aún así brillar. Y mientras exista alguien dispuesto a creer en la elegancia, la velocidad y la audacia, Aston Martin seguirá escribiendo su historia. Si esta historia te inspiró, acompáñame en la siguiente. Suscríbete, deja tu like y comparte en los comentarios qué parte de esta travesía te sorprendió más. Gracias por llegar hasta aquí, y nos vemos en el próximo viaje.